Una vez le dijo, «No estoy listo para ser padre». Ahora el director ejecutivo millonario daría todo solo para conocer a su hija. Miguel Anderson había pasado toda su vida adulta construyendo un imperio que él creía que lo protegería de toda posible vulnerabilidad. Desde el exterior, era la encarnación del éxito. Un visionario de cabello rubio y ojos azules que había convertido sus agudos instintos en una empresa global que dominaba los titulares y remodelaba industrias. Vivía en un mundo de hoteles de lujo, jets privados y salas de juntas donde su palabra tenía el peso de la ley. Y para todos los que lo rodeaban, parecía invencible. Prosperaba con la emoción de cerrar tratos imposibles, con la admiración en los ojos de los inversores y con el miedo que parpadeaba en las expresiones de sus rivales. Sin embargo, debajo de la superficie pulida, Miguel llevaba un profundo terror a una cosa que no podía controlar, la intimidad que exigía más de lo que estaba dispuesto a dar. Podía comprar lealtad, podía exigir respeto, pero el amor era algo en lo que nunca había confiado, porque el amor podía desmoronarlo de una manera que el poder nunca podría. Cuando Emilia Harper entró en su vida, era diferente a cualquiera que él hubiera conocido. Con su suave cabello castaño y llamativos ojos azules, no pertenecía al mundo de las fiestas deslumbrantes y las alianzas calculadas. Ella era genuina de una manera que lo desarmaba, sin miedo de mirar más allá de su riqueza y reputación para ver al hombre que había debajo. Al principio, él la resistió, apartando la sensación de aleteo en su pecho cada vez que ella se reía, diciéndose a sí mismo que no era más que una distracción. Pero su presencia persistía, colándose en los espacios tranquilos de su vida, donde la ambición una vez había sido suficiente. Hizo que su ático se sintiera menos como un museo y más como un hogar, y por primera vez Miguel se permitió creer que tal vez podría tener tanto el imperio que había construido como la calidez de una mujer que se preocupaba por él, no por su fortuna, sino a pesar de ella. Todo se vino abajo la noche en que ella le dijo que estaba embarazada. Estaban sentados en su sala de estar. Las luces de la ciudad se derramaban a través de las grandes ventanas. El ruido de Manhattan, muy abajo. La voz de Emilia era firme, pero sus manos temblaban mientras se lo decía. Sus ojos azules buscaban tranquilidad en su rostro. En lugar de alegría, Miguel sintió que una oleada de pánico se levantaba en su pecho. Los muros que había construido cuidadosamente para mantener su vida en orden parecían colapsar a su alrededor, reemplazados por un miedo asfixiante a la responsabilidad, la vulnerabilidad y la pérdida de control. Un niño no era parte del plan. Un niño era caos, permanencia y un lazo que no podía romper sin consecuencias. Se levantó del sofá y le dio la espalda, mirando el horizonte como si la respuesta pudiera encontrarse en las luces brillantes. Ella lo llamó suavemente por su nombre, pero él no pudo mirarla. La imagen de batallas en la sala de juntas, de inversores susurrando sobre su vida personal, de titulares de escándalo que amenazaban el imperio por el que había luchado, todo eso llenó su mente. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión era fría, su voz firme, aunque su interior estaba retorcido por el conflicto. «No estoy listo para ser padre», dijo, las palabras pesadas con finalidad. Emilia lo miró fijamente. Sus labios se separaron como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. Ella esperaba miedo, tal vez incluso ira, pero no este frío rechazo, no esta brutal desestimación. Había pensado que él le tomaría la mano,
que recordaría las noches en que la había abrazado y susurrado que ella era la única que lo había visto de verdad. En cambio, él había roto su vínculo con una sola frase. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero ella las contuvo, su barbilla levantada con una fuerza tranquila. Sin decir una palabra más, recogió su bolso y caminó hacia la puerta, sus pasos resonando por el cavernoso apartamento. Miguel se quedó congelado. Su pecho se contrajo con un dolor al que se negaba a ponerle nombre. Él podría haberla detenido, podría haberla alcanzado, pero el orgullo y el miedo lo arraigaron en su lugar. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier puerta golpeada. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había protegido su imperio, que había prevenido un desastre. Sin embargo, cuando el silencio se cerró a su alrededor, sintió que un vacío se instalaba en su pecho, uno que llevaría consigo durante años. Se sirvió una copa y miró la ciudad, convenciéndose a sí mismo de que ella lo olvidaría, que seguiría adelante, que había hecho una ruptura limpia. Lo que no podía admitir, lo que no se permitía ver, era que acababa de perder algo que ningún imperio podría reemplazar jamás. Una nueva vida en un pueblo pequeño. Emilia se alejó del ático de Miguel, con lágrimas que empañaban su visión, pero se negó a volver. El eco de sus palabras, "No estoy listo para ser padre", resonaba en sus oídos con cada paso que daba por el frío pasillo de mármol, y aunque su corazón se hizo añicos, se agarró a su estómago como para recordarse a sí misma que ya no estaba sola. Se dijo a sí misma que tenía que ser fuerte, no por él, sino por la vida dentro de ella. En ese momento, eligió la supervivencia sobre la desesperación, y aunque pasaría muchas noches llorando en su almohada, la semilla de la determinación ya había echado raíces en ella. En cuestión de días, empacó sus cosas, dejó atrás el brillante caos de Nueva York y se mudó a un pequeño pueblo a varias horas de distancia, un lugar donde el horizonte daba paso a calles tranquilas y la gente se saludaba por su nombre. El embarazo la puso a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Se enfrentó a mañanas en las que las náuseas la mantenían doblada, a tardes en las que la soledad la carcomía y a preocupaciones interminables sobre cómo mantendría a un hijo solo con una modesta cuenta de ahorros y un corazón pesado por la traición. Sin embargo, cada vez que escuchaba el latido del corazón en las citas con el médico, cada vez que sentía una pequeña patada en su cuerpo, su resolución se fortalecía. Se dijo a sí misma una y otra vez que el amor era más fuerte que el dinero, que le daría a su hija una vida llena de seguridad, incluso si eso significaba sacrificio. Trabajó largos turnos como maestra sustituta, y cuando su cuerpo se cansaba demasiado, aceptaba trabajos de tutoría desde casa, ganando lo suficiente para salir adelante. El día que nació Lila, Emilia sintió que su mundo se transformaba. El parto fue largo y agotador, y cuando el médico finalmente puso un bebé rubio y pequeño con ojos azules brillantes en sus brazos, Emilia rompió a llorar de alegría. Lila se veía como un ángel. Su suave cabello dorado brillaba bajo las luces del hospital, sus ojos tan claros y azules que parecían atravesar el alma de Emilia. Al sostener a su hija por primera vez, sintió una abrumadora oleada de amor que lavó el dolor del rechazo de Miguel. Le susurró promesas al oído de la recién nacida, jurando que nunca la haría sentir no deseada, que lucharía por ella sin importar cuán difícil se volviera la vida, y que la criaría para que conociera su valía. El primer año fue agotador.
Emilia aprendió rápidamente que la maternidad soltera era tanto la mayor bendición como la prueba de resistencia más implacable. Pasó las noches caminando por el piso con Lila en sus brazos, meciéndola de un lado a otro hasta que el agotamiento empañaba los bordes de su visión. Se levantaba temprano para preparar biberones, para calmar los llantos y para ir a trabajar con los ojos pesados, sobreviviendo con pura fuerza de voluntad. El dinero siempre escaseaba, y había veces en las que tenía que elegir entre pagar el alquiler o comprar algo extra para su bebé. Ella sacrificó comidas, usó la misma ropa año tras año y rechazó todos los lujos. Sin embargo, nada de eso importaba cuando Lila la miraba con esos ojos azules y sonreía, una sonrisa tan radiante que hacía que cada lucha valiera la pena. A medida que pasaban los años, Emilia construyó una vida modesta pero estable. Se convirtió en maestra permanente en una escuela primaria local, equilibrando su carrera con las constantes necesidades de una niña en crecimiento. Pintó la habitación de Lila con sus propias manos, convirtiéndola en un refugio brillante lleno de juguetes heredados y libros de segunda mano. Ella cosía ropa rota, aprendió a cocinar comidas sencillas desde cero y llenó su pequeño apartamento de risas a pesar de la ausencia de lujos. Lila se convirtió en una niña curiosa y de buen corazón. Su risa resonaba por los pasillos. Sus pequeñas manos agarraban las de Emilia cada vez que se sentía tímida o asustada. La gente en el pueblo la adoraba, a menudo comentando sobre sus brillantes ojos azules que parecían inusuales contra el cabello castaño de Emilia. Emilia solo sonreía y no decía nada, aunque en el fondo sabía exactamente de dónde venían esos ojos. Aún así, sin importar cuán llenos se volvieran sus días, las noches eran más difíciles. En la quietud después de que Lila se había quedado dormida, Emilia a menudo se sentaba junto a la ventana, mirando la luna y dejando que sus pensamientos se desviaran hacia Miguel. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si se arrepentía de sus palabras, si se imaginaba a la hija que nunca había conocido. A veces la ira surgía en su pecho, recordándole cómo las había abandonado, cómo había elegido el orgullo y el miedo sobre el amor. Pero otras veces la tristeza se colaba, un dolor suave e indeseado por el hombre en el que una vez había creído, por la vida que podrían haber construido si él hubiera elegido de otra manera. Odiaba que una parte de ella todavía anhelara lo que nunca podrían tener, pero nunca se permitía ahogarse en esos pensamientos. Ahora tenía a Lila, y eso era suficiente. Para cuando Lila cumplió 5 años, Emilia había aceptado que esta era su vida, modesta, tranquila, llena de desafíos, pero también llena de amor. Ya no esperaba que Miguel reapareciera. Se dijo a sí misma que lo había olvidado, que su ausencia no era más que un capítulo cerrado en un libro que ya no necesitaba leer. Ella volcó todo su amor y energía en su hija, que se estaba convirtiendo en un reflejo de todo lo que Emilia había soñado criar, compasiva, inteligente y llena de luz. Lo que Emilia no sabía, lo que no podría haber preparado, era que el destino tenía sus propios planes. El pasado que creía haber dejado atrás no había terminado con ella, y el hombre que una vez le había roto el corazón estaba a punto de regresar, de una manera que sacudiría el frágil mundo que había construido. Un reencuentro que cambia todo. Miguel Anderson continuó moviéndose por la vida como si nada lo hubiera tocado, al menos a los ojos del mundo. Fue celebrado como uno de los directores ejecutivos jóvenes más brillantes de su generación, el chico de oro de los negocios que podía convertir cualquier empresa en un éxito.
Las revistas mostraban su rostro cincelado y sus penetrantes ojos azules en sus portadas, etiquetándolo como un visionario, mientras los artículos elogiaban sus movimientos audaces en el ámbito corporativo. Sus días estaban llenos de reuniones en rascacielos con paredes de cristal, llamadas telefónicas que movían millones de dólares con una sola palabra y fiestas nocturnas donde el champán nunca dejaba de fluir. En la superficie, parecía intocable, un hombre que había sacrificado todo por la ambición y había ganado. Pero cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, el silencio de su ático lo carcomía de una manera que nunca admitía en voz alta. Durante años se había dicho a sí mismo que había hecho lo correcto al alejar a Emilia, al negarse a la responsabilidad de la paternidad. Había enterrado el recuerdo de esa noche bajo capas de trabajo y lujos, convenciéndose a sí mismo de que las emociones eran pasivos, de que estaba mejor sin ellas. Pero a medida que pasaba el tiempo, el vacío dentro de él se volvía más difícil de ignorar. A menudo se encontraba acostado despierto en la oscuridad, mirando el techo mientras una pregunta daba vueltas en su mente como un depredador. ¿Y si ella se hubiera quedado con el bebé? Se imaginaba a un niño con su cabello rubio y ojos azules, corriendo por un patio de recreo, riendo sin reservas. A veces se preguntaba si el niño tendría las facciones de Emilia en su lugar, su suave sonrisa o la forma en que sus ojos azules parecían ver a través de él. Los pensamientos lo atormentaban, llenando sus noches con un dolor que no podía adormecer con whisky o compañía fugaz. Las mujeres que entraban y salían de su vida no eran más que distracciones. Admiraban su riqueza, su poder, la emoción de estar cerca de un hombre que el mundo adoraba, pero nunca veían más allá de la superficie. No preguntaban por sus noches de insomnio o por la pesadez en sus ojos cuando miraba la ciudad. Él interpretaba su papel, encantándolas con sonrisas sin esfuerzo y gestos lujosos, pero ninguna de ellas tocaba la parte vacía de él que Emilia una vez había tocado. Él había creído que podía cerrar el capítulo sobre ella con una sola frase. Sin embargo, su recuerdo persistía en los detalles más pequeños. El aroma de la lluvia en el pavimento le recordaba las tardes en que habían caminado juntos. Una risa perdida en la calle podía hacerle pensar que escuchaba su voz, y de vez en cuando veía un destello de cabello castaño en una multitud, y su corazón se detenía antes de que la realidad regresara. 3 años después de la partida de Emilia, el peso de su decisión se volvió insoportable. Se encontró escaneando rostros en lugares públicos sin darse cuenta, como si buscara algo que se decía a sí mismo que no quería. Su orgullo insistía en que había tenido razón al proteger su imperio, que el amor y la familia eran cadenas que habrían destruido todo por lo que había trabajado. Pero su corazón, la parte que se negaba a escuchar, susurraba que había tirado lo único que podría haberle dado sentido a su vida. Se sumergió más profundamente en el trabajo, adquiriendo empresas, expandiendo su influencia, llenando su calendario con interminables obligaciones. Pero incluso la emoción de la victoria se había apagado. Los logros que una vez le dieron un subidón ahora se sentían vacíos, y el aplauso de los inversores sonaba hueco en sus oídos. Todo llegó a un punto de quiebre una tarde cuando entró en un gran hotel en Manhattan, preparándose para una cena con posibles socios. El vestíbulo bullía con huéspedes elegantes y el zumbido de conversaciones tranquilas. Estaba repasando números en su cabeza cuando sus ojos se posaron en una figura al otro lado de la sala. Por un instante,
Pensó que se la estaba imaginando, conjurando su fantasma de años de arrepentimiento. Pero cuanto más miraba, más seguro estaba. Emilia estaba allí, su cabello un poco más largo, su postura fuerte, su expresión tranquila, pero protegida. El tiempo la había tocado, pero no la había disminuido, y se movía con una dignidad tranquila que la hacía aún más llamativa que antes. A su lado había una niña pequeña, no mayor de 5 años, con cabello rubio que brillaba bajo las luces y ojos tan azules como los suyos. Se reía, su pequeña mano agarraba la de Emilia, su voz se extendía por el vestíbulo como una melodía. Miguel sintió que el suelo se movía bajo él cuando la verdad lo golpeó con brutal claridad. La niña era suya. No había forma de negar el parecido. No había forma de consolarse con la coincidencia. Se vio a sí mismo en sus facciones, en su mirada brillante, en la forma en que inclinaba la barbilla cuando miraba a su alrededor con curiosidad. Su pecho se contrajo, y por primera vez en años, Miguel Anderson, el hombre que podía comandar industrias enteras, se sintió impotente. El trato que había ido a cerrar ya no importaba. El parloteo del vestíbulo se desvaneció en un murmullo sordo mientras se quedaba anclado en el lugar, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Su corazón latía con una mezcla de asombro y devastación, porque frente a él estaba la vida que una vez había rechazado, la familia que había elegido abandonar. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada hito que debió haber sido suyo para compartir. Y ahora, en el más ordinario de los lugares, el destino había abierto la herida que tanto había intentado enterrar, obligándolo a ver la verdad que había pasado años negando. Emilia había construido una vida sin él, y él no era más que un extraño mirando a su propia hija por primera vez. El poder del arrepentimiento. Miguel se quedó congelado en medio del vestíbulo del hotel, con la respiración atrapada en algún lugar entre su pecho y su garganta, su cuerpo entero tenso como si un movimiento en falso fuera a romper el frágil momento que tenía delante. La risa de Emilia, suave pero contenida, llegó a sus oídos, y la vista de la niña agarrada a su mano hizo que su corazón latiera de una manera que nunca había conocido. Quiso correr hacia ellas, hablar, acortar la distancia y reclamar lo que era innegablemente suyo. Sin embargo, sus piernas se sentían pesadas como una piedra. Durante años, se había convencido a sí mismo de que su decisión había sido final, que había cerrado la puerta con llave para siempre. Ahora la puerta estaba abierta de par en par, y lo que había al otro lado no era simplemente una mujer de su pasado, sino una hija que llevaba su misma sangre en las venas. Se obligó a moverse. Cada paso era lento, deliberado, como si se acercara a un sueño que podría desvanecerse si se apresuraba. Emilia lo notó antes de que él llegara a ellas. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules, que una vez pensó que lo atormentarían para siempre, se fijaron en los suyos, y la calidez que recordaba tan vívidamente se había ido. En su lugar había una agudeza, un escudo forjado por años de dolor y supervivencia. Su cuerpo se tensó. Su mano se apretó de forma protectora alrededor de los dedos de la niña, tirándola ligeramente detrás de ella como si la estuviera protegiendo instintivamente. Miguel se detuvo a unos pocos metros, de repente consciente de lo fuera de lugar que se veía con su traje a medida, un hombre que pertenecía a salas de juntas y portadas de revistas, parado frente a la misma vida que una vez había declarado que no estaba preparado para abrazar.
Emilia, dijo, su voz baja y áspera, despojada del tono autoritario que solía llenar las salas de conferencias y silenciar a la oposición. Él no había pronunciado su nombre en voz alta en años, y el sonido de éste casi lo deshace. Miguel, respondió ella de manera uniforme, su tono desprovisto de sorpresa. Era como si siempre hubiera sabido que este día llegaría, como si se hubiera preparado para la posibilidad de que sus caminos se cruzaran. Pero no había calidez en su voz, ni anhelo, solo un frío reconocimiento, como si él no fuera más que un conocido al que preferiría evitar. Sus ojos se posaron en la niña, que lo miraba con curiosidad desde detrás de su madre. Su cabello rubio brillaba bajo las luces del vestíbulo. Su pequeño rostro era radiante con inocencia. Y esos brillantes ojos azules, sus ojos, lo estudiaban con curiosidad abierta. El espectáculo lo golpeó más fuerte que cualquier derrota que hubiera enfrentado. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, porque aquí estaba la prueba de todo lo que había tirado. «Ella es tuya», dijo Emilia suavemente, su voz tranquila pero cortante, como si hubiera tomado las palabras de su pecho antes de que él pudiera encontrar el coraje de preguntar. No había acusación en su tono, solo hechos, fríos e innegables. Miguel tragó con dificultad, su garganta seca, su corazón latiendo con fuerza. «Es hermosa», susurró. Su voz temblaba con una emoción que apenas podía contener. Emilia se enderezó. Su barbilla se levantó ligeramente, mientras su hija se agarraba más fuerte a su mano. «Ella es mía», lo corrigió con firmeza. Sus ojos se fijaron en los suyos, con una mezcla de fuerza y dolor. «Ella siempre ha sido mía». La niña tiró de la mano de Emilia y la miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó inocentemente. La pregunta atravesó a Miguel como una cuchilla. Quiso arrodillarse, decirle la verdad, abrazarla y susurrarle que él era su padre, que había cometido errores, pero que ahora estaba aquí, listo para enmendar las cosas. Pero la mirada de Emilia lo advirtió. Su postura protectora era una declaración silenciosa de que no le permitiría invadir tan fácilmente. La compostura de Miguel se resquebrajó. Había pasado años perfeccionando el arte del control, pero ahora sus emociones se derramaban con cada palabra. «Lo siento», susurró, su voz cruda. «Me equivoqué». Quiso decir más, suplicar perdón, explicar el miedo que lo había impulsado a alejarla, pero el peso de su mirada lo silenció. Emilia respiró hondo. Su agarre en su hija era inquebrantable. «El arrepentimiento no cambia el pasado», dijo. Su tono era afilado pero no cruel. «El arrepentimiento no desvanece las 5 años de noches que pasé sola. 5 años criándola sin ayuda. 5 años viéndola crecer y preguntándome si me equivoqué al amarte alguna vez. No puedes simplemente volver». Sus palabras lo golpearon con una fuerza brutal, más dolorosa que cualquier derrota en una sala de juntas, más devastadora que cualquier fracaso público. Quiso discutir, suplicar, pero una mirada a su rostro le dijo que sería inútil. Ella había construido su mundo sin él, y lo defendería con todo lo que tenía. La niña se movió sobre sus pies, sus pequeños dedos rozando la pierna de Emilia, y Miguel sintió que el dolor se profundizaba, porque era un extraño en la vida que debió haber sido suya. Emilia se giró ligeramente, guiando a su hija hacia la salida. Se detuvo solo por un instante. Sus ojos se encontraron con los suyos una última vez.
En ellos vio dolor, fuerza y un muro que no estaba seguro de poder atravesar. Sin decir una palabra más, se alejó. La cabeza rubia de su hija se balanceaba a su lado, y Miguel se quedó clavado en el lugar, observando cómo la familia que una vez había rechazado se desvanecía a través de las puertas de cristal. El ruido del vestíbulo regresó de repente, el tintineo de los vasos, el zumbido de las conversaciones. Pero Miguel no escuchó nada de eso. Había construido un imperio, comandado fortunas y dado forma a industrias. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que era completamente impotente. Había perdido algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, algo más valioso que todos los contratos y títulos del mundo. Mientras las puertas se cerraban detrás de Emilia y la niña, un dolor hueco lo consumió. Uno que le susurró una verdad que ya no podía negar. Daría todo, su compañía, su riqueza, su reputación, solo por una oportunidad de ser parte de sus vidas. El largo camino hacia la redención. Miguel salió del hotel esa tarde con la imagen de Emilia y la niña tan profundamente grabada en su mente que no podía pensar en nada más. Su coche lo esperaba afuera, elegante y negro como siempre. Pero cuando se hundió en el asiento de cuero, apenas se dio cuenta de que el conductor le preguntaba a dónde ir. No dio ninguna respuesta, porque ya no lo sabía. Durante años, su camino había sido recto y claro: hacer crecer el imperio, aplastar a los competidores y subir más y más hasta que no hubiera nada por encima de él. Pero ahora, un encuentro fugaz había roto ese camino por la mitad. Se recostó, con la cabeza apoyada en el asiento, y todo lo que podía ver era la forma en que la niña lo había mirado con ojos curiosos, los mismos ojos que lo miraban en el espejo cada mañana. Su hija. Él había negado su existencia durante 5 años, pero en ese momento ya no había forma de negar la verdad. Los días siguientes fueron un borrón, aunque su vida exterior continuó con su ritmo habitual. Se sentó en reuniones donde los ejecutivos presentaban cifras y estrategias, pero no escuchó nada. Firmó contratos sin realmente leerlos. Su mano se movía en piloto automático mientras su mente se desviaba a pensamientos de Emilia, llevando a su hija sola, de ella acunando a su hija para que se durmiera sin él, de ella enseñando a su pequeña a caminar, a hablar, a reír. Se lo había perdido todo, cada hito, cada primera palabra, cada rodilla raspada y cada cuento para dormir. La realización lo aplastó con un peso como ningún otro que hubiera llevado. Por primera vez en su vida, la victoria sabía a ceniza, e incluso el aplauso de los accionistas se sentía como una burla. Se encontraba mirando por las ventanas durante largos períodos. Su reflejo lo miraba hueco y cansado, preguntándose cómo había dejado que el miedo le robara lo que realmente importaba. Por la noche, el silencio de su ático se volvió insoportable. Una vez fue un lugar de poder, un santuario donde celebraba victorias y planeaba su próxima conquista. Ahora era una caverna de ecos. Se servía copa tras copa, pero ninguna cantidad de whisky podía silenciar el recuerdo del rostro de su hija. La veía en todas partes, en el azul del cielo, en el sonido de la risa de los niños en la calle, en la inocencia que una vez se había creído demasiado endurecido para merecer. También pensaba en Emilia, en la fuerza en su mirada, en la forma en que se había mantenido erguida en el vestíbulo del hotel, protegiendo a su hija de él con una sola mirada. No podía culparla. Tenía todo el derecho de odiarlo, todo el derecho de negárselo. Pero no podía irse esta vez.
no cuando había visto lo que había perdido. La tercera noche, incapaz de soportarlo más, se sentó en su escritorio y escribió una carta. Las palabras no salieron fácilmente. Era un hombre acostumbrado a discursos que convencían a los inversores de separarse de millones, a estrategias que doblegaban a las industrias a su voluntad. Pero esto era diferente. Cada frase se sentía torpe, inadecuada, despojada del poder que ejercía en cualquier otro ámbito. Le dijo que lo sentía, aunque sabía que las disculpas significaban poco después de años de ausencia. Confesó que había tenido miedo, que su orgullo y ambición lo habían cegado, que había elegido el control sobre el amor y había vivido para arrepentirse. No pidió nada, ni perdón, ni una segunda oportunidad. Solo la oportunidad de conocer a su hija, de escuchar su voz, de hacerle saber que tenía un padre, incluso si ella nunca podía aceptarlo. Cuando la carta estuvo terminada, la miró durante horas antes de sellarla y enviarla, sin la certeza de que ella la leería. Emilia sí la leyó. Se sentó en la mesa de su cocina una noche tarde después de acostar a Lila. Sus manos temblaban mientras desdoblaba las páginas. Sus ojos recorrieron las palabras. Su corazón se apretaba con cada línea. Una parte de ella quiso romperla de inmediato, tirarla a la basura y cerrarle la puerta de una vez por todas. Pero otra parte de ella, la parte que aún recordaba al hombre que una vez había amado, la parte que no podía negar la verdad de su arrepentimiento, la hizo detenerse. Guardó la carta en un cajón, diciéndose que no significaba nada. Sin embargo, se encontró volviéndola a leer la noche siguiente y la noche después de eso. Miguel, por su parte, esperó. Cada día revisaba su teléfono compulsivamente, esperando una respuesta que nunca llegó. Se quedaba cerca de la escuela donde Lila estaba matriculada, con cuidado de no entrometerse, pero desesperado por vislumbrar siquiera su rostro. La veía salir del edificio con su mochila, riendo con sus amigos. Su cabello atrapaba la luz del sol, al igual que el suyo lo había hecho una vez. Le dolía mantenerse a distancia, pero sabía que Emilia nunca lo perdonaría si se sobrepasaba. Aún así, no podía evitar estar allí, con la esperanza de que ella lo notara un día y se diera cuenta de que no se iba a ir. Las semanas se convirtieron en meses, y el vacío en su vida se volvió insoportable. Ya no le importaban los informes trimestrales o las expansiones de mercado. Esas victorias parecían triviales en comparación con el sonido de la risa de su hija mientras pasaba corriendo por la acera, ajena a quién era él. Una tarde, incapaz de contenerse, se acercó cuando Emilia iba a recoger a Lila. Su voz temblaba mientras decía su nombre, y cuando ella se giró, sus ojos eran más fríos que la hoja más afilada. Él le dijo que no estaba allí para molestar, ni para quitar nada, solo para pedir una oportunidad. Le rogó que lo dejara conocer a su hija, aunque fuera desde la distancia, aunque fuera solo por unos momentos. Admitió que daría todo, su compañía, su riqueza, su reputación, solo para escuchar a Lila llamarlo papá una vez en su vida. Emilia no dijo nada al principio, solo lo miró, su expresión ilegible, su brazo envuelto protectoramente alrededor de su hija. Luego sacudió la cabeza lentamente, sus labios se apretaron en una línea delgada. «Tomaste tu decisión, Miguel», dijo finalmente, su voz baja pero firme, «y aprendimos a vivir sin ti». Se alejó antes de que él pudiera responder, dejándolo solo en la acera. Las luces de la ciudad se volvían borrosas detrás de sus lágrimas. Esa noche,
Miguel se dio cuenta de que ya no era el hombre que una vez la había alejado con fría indiferencia. Era un hombre destrozado, despojado de todo menos del arrepentimiento y el anhelo. Y por primera vez en su vida, entendió que había algunas batallas que no podía ganar con poder, algunas pérdidas que nunca podría comprar de nuevo. Si quería un lugar en la vida de su hija, tendría que demostrar su valía no con palabras o riqueza, sino con paciencia, humildad y la única cosa que siempre había temido dar: su corazón, el perdón y la fe. La vida de Miguel comenzó a fracturarse bajo el peso de su obsesión, aunque exteriormente nada parecía cambiar. Su compañía continuaba prosperando, el consejo continuaba aplaudiendo su visión y la prensa continuaba llamándolo imparable, pero por dentro se estaba desmoronando. Cada día que pasaba sin el perdón de Emilia se sentía como un castigo que se había ganado con creces, y sin embargo, su resolución de estar presente para su hija solo se profundizaba. No podía olvidar la forma en que Lila lo había mirado en el vestíbulo del hotel. Su inocente curiosidad lo hería más agudamente que cualquier acusación. Pensaba en ella constantemente: qué le gustaba comer, qué historias la hacían reír, si prefería dibujar o trepar a los árboles. No sabía casi nada de ella, y esa ignorancia lo carcomía como una herida que se negaba a sanar. Empezó a aparecer en el trasfondo de su vida, siempre con cuidado de no empujar demasiado. Desde su coche estacionado discretamente por la calle, observaba cómo Emilia llevaba a Lila a la escuela. Sus pequeñas manos se balanceaban de la mano de su madre con una alegría despreocupada. Los fines de semana los veía en el parque. Lila se deslizaba por los toboganes. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del sol. Nunca se acercó, nunca se permitió molestar, pero cada vislumbre solo alimentaba su determinación. Para un hombre que una vez había vivido en el centro de atención, exigiendo atención con facilidad, la humildad de simplemente pararse en las sombras se convirtió tanto en su penitencia como en su disciplina. Emilia lo notó, por supuesto. Al principio, la ira surgía dentro de ella cada vez que lo veía cerca. Su alta figura era imposible de confundir. Sus penetrantes ojos azules los seguían desde la distancia. Quiso gritarle, exigirle que los dejara en paz, recordarle una y otra vez la noche en que le dijo que no estaba listo. Pero también vio algo diferente en él, algo que no podía conciliar con el hombre que recordaba. No había arrogancia en su postura ahora, ni derecho en su mirada. Solo había una tranquila desesperación, la mirada de un hombre que había sido despojado de excusas y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Una tarde, cuando Lila estaba jugando en el parque, el destino forzó una interacción que ninguno de ellos podría haber anticipado. Emilia se había distraído solo por un momento, por una llamada telefónica, cuando Lila deambuló demasiado cerca del borde del parque y tropezó. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza y ella comenzó a llorar, su pequeña voz atravesando la risa a su alrededor. Antes de que Emilia pudiera alcanzarla, Miguel ya estaba allí. Se agachó, levantó a Lila suavemente y le limpió la suciedad de la piel raspada con una delicadeza que lo sorprendió incluso a él. Le susurró suavemente. Su voz era firme y tranquila, diciéndole que estaba a salvo, que todo estaría bien. Lila, que aún sollozaba, se aferró a su camisa sin dudar, enterrando su rostro en su hombro, como si instintivamente confiara en él. Emilia se quedó helada al verlos. Su pecho se oprimió por las emociones contradictorias. La
La ira por su intrusión luchaba con la innegable verdad de lo que estaba viendo. Su hija, que rara vez buscaba consuelo de extraños, estaba acurrucada contra él, como si lo hubiera conocido toda su vida. Miguel miró a Emilia entonces, sus ojos llenos de dolor y esperanza, rogándole en silencio que no le quitara a la niña demasiado rápido. Durante un largo momento, los tres existieron en una quietud frágil. El mundo a su alrededor se desvanecía en un ruido de fondo. Cuando Emilia finalmente se acercó, su voz era tensa. «Dámela», dijo, aunque sus palabras temblaron más de lo que quería. Miguel obedeció de inmediato, transfiriendo suavemente a la niña de vuelta a los brazos de su madre. Lila sollozó, pero lo miró con los ojos muy abiertos, sus lágrimas ya secas, como si sintiera que algo importante acababa de suceder. Esa noche, Emilia se quedó despierta mucho después de que Lila se durmiera, reviviendo la escena en su mente. Quiso seguir enojada, quiso aferrarse a la amargura que la había ayudado a superar los años más difíciles. Pero el recuerdo de Miguel, sosteniendo a su hija con tanta naturalidad, seguía irrumpiendo. Ella esperaba que él flaqueara, que se quedara rígido e incómodo, como la mayoría de los hombres de su mundo lo harían. En cambio, él había sido gentil, protector e inquebrantablemente tranquilo. Le inquietaba darse cuenta de que tal vez ya no era el mismo hombre. Para Miguel, el momento había cambiado su vida. La calidez de Lila en sus brazos, el sonido de su pequeña voz calmándose mientras él le susurraba palabras tranquilizadoras, lo había llenado con un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Era como si una pieza perdida de su alma hubiera sido restaurada, aunque solo fuera brevemente. Esa noche, en su cavernoso ático, aún podía oler el rastro débil de su cabello contra su camisa, todavía sentir el peso de ella presionándose contra él. Se sentó en la oscuridad, con su vaso de whisky sin tocar, susurrando en voz alta que no se rendiría. No esta vez, no cuando finalmente entendía por qué estaba luchando. Al día siguiente, hizo algo impropio de un hombre que había construido una reputación de eficiencia despiadada. Despejó su agenda. Las reuniones se pospusieron, los tratos se retrasaron, las llamadas se ignoraron. Comenzó a pasar sus días de una manera más pequeña y tranquila, a menudo cerca de los lugares donde sabía que Emilia y Lila estarían. Cuando finalmente se acercó a Emilia directamente una semana después, no vino con demandas o promesas. Vino con humildad, pidiendo solo la oportunidad de estar presente, de demostrar su valía con acciones en lugar de palabras. Su voz temblaba cuando le dijo que no esperaba perdón, que sabía que había perdido todo derecho a su confianza, pero que ya no podía soportar vivir como un extraño para su hija. Emilia lo estudió durante mucho tiempo, con los brazos cruzados protectoramente sobre su pecho. Quiso decirle que no, terminarlo allí mismo, pero el recuerdo de la calma de su hija en sus brazos regresó, suavizando su resolución. Finalmente, ella le dio la más mínima oportunidad, una pizca de oportunidad que la sorprendió incluso a ella. «Si hablas en serio», dijo tranquilamente, «me lo mostrarás, no con palabras, no con dinero, con consistencia, con paciencia». Su voz temblaba, aunque trató de ocultarlo. Miguel asintió, su garganta apretada, su corazón latía con una frágil esperanza. Por primera vez en años, sintió que el muro entre ellos se había movido, no lo suficiente como para dejarlo pasar, pero lo suficiente como para dejar entrar el más débil destello de luz. El acto del amor reconstruido.
Miguel tomó las palabras de Emilia como si fueran tanto una sentencia como un salvavidas. La consistencia y la paciencia, dos cosas que nunca había dominado en su vida personal, se convirtieron en su práctica diaria. Comenzó a aparecer de una manera que incluso él se sorprendió. Todas las mañanas, antes de la primera reunión de la junta, se detenía en la escuela solo para ver a Lila saltar por las puertas con su mochila rebotando contra sus hombros. Nunca se entrometió, nunca la llamó, pero la vista le daba una fuerza que los informes de mercado y las cotizaciones bursátiles nunca podrían. Por las tardes, cuando Emilia se lo permitía, los llevaba a los dos al parque, donde se sentaba con las piernas cruzadas en la hierba, sus trajes una vez perfectamente adaptados, cambiados por mangas remangadas y zapatos desgastados. Descubrió que el juego favorito de su hija era desafiarlo a correr carreras interminables por el campo. Y aunque sus pulmones ardían y sus piernas le dolían, nunca la decepcionó. Emilia se mantuvo cautelosa, observándolo de cerca, con los brazos a menudo cruzados, como para recordarse a sí misma el muro que había construido. Sin embargo, no podía negar la transformación que tenía lugar ante sus ojos. El hombre que una vez le dijo que no estaba listo para ser padre, ahora se sentaba pacientemente en las fiestas de té de Lila, sorbiendo tazas imaginarias y fingiendo que los pasteles de plástico eran comidas gourmet. Leía cuentos con una voz que flaqueaba cuando las palabras tocaban algo profundo dentro de él, y permitía que Lila se subiera a su regazo con total abandono. Sus manos eran firmes y protectoras. Más de una vez, Emilia se sorprendió mirándolo cuando él no estaba mirando, asombrada por lo natural que parecía, lo diferente que era de la figura sofisticada y arrogante que recordaba de años atrás. Una noche, después de un largo día, Lila se quedó dormida en el asiento trasero del coche de Emilia mientras conducían a casa. Miguel había estado con ellos en el parque, y cuando Emilia se detuvo frente a su apartamento, él insistió en cargar a la niña escaleras arriba. Emilia dudó, pero finalmente lo permitió. Ella caminó detrás de él mientras él cargaba a su hija. Su cabeza descansaba sobre su hombro, sus brazos sueltos alrededor de su cuello. Por un momento, Emilia sintió como si estuviera viendo una vida que podría haber sido de ellos todo el tiempo, una imagen de la familia que podrían haber sido si él hubiera elegido de otra manera. El pensamiento la consoló y la rompió al mismo tiempo. Más tarde esa noche, después de que Lila fue arropada en su cama, Emilia se encontró a solas con Miguel en la tranquila sala de estar. El aire entre ellos era pesado con palabras no dichas. Él rompió el silencio primero. Su voz era baja y cruda. Le dijo que había pasado años convenciéndose a sí mismo de que la riqueza y el poder eran suficientes, que había sido un tonto al creer que el amor era una debilidad. Admitió que la noche en que le dijo que no estaba listo había sido el peor error de su vida, uno que lo atormentaba cada día desde entonces. Dijo que no se merecía su perdón, pero pasaría el resto de su vida tratando de mostrarle a ella y a Lila que ya no era el hombre que una vez conoció. Emilia escuchó, con los brazos cruzados, su corazón dividido entre el recuerdo de la traición y la innegable verdad del hombre sentado frente a ella ahora. Cuando él terminó, ella lo miró durante mucho tiempo. Sus ojos azules buscaban los suyos, y ella susurró palabras que los sorprendieron a ambos. «No sé si puedo perdonarte», dijo suavemente, «pero ya no puedo negar lo que veo. Estás aquí y eres diferente, y ella te necesita. Quizás».
Yo también. La respiración de Miguel se entrecortó. Su corazón latía con una frágil esperanza en la que no se había atrevido a creer. Se acercó, vacilando, dándole todas las oportunidades de apartarse. Pero cuando su mano finalmente se encontró con la de él, el peso de los años se levantó en un instante. No era un perdón completo, aún no, pero era el comienzo de algo nuevo, frágil y real. En las semanas que siguieron, sus vidas comenzaron a unirse lentamente. Emilia permitió que Miguel entrara en más de sus rutinas diarias, dejándolo recoger a Lila de la escuela, dejándolo ayudar con las comidas, dejándolo estar allí tanto para los momentos mundanos como para los extraordinarios. Lila, brillante y perceptiva, lo aceptó sin dudar. Su inocencia no se vio empañada por el dolor que había pasado entre sus padres. Para ella, él ahora era simplemente papá, y la forma en que lo dijo la primera vez hizo que Miguel se arrodillara. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la abrazaba con fuerza. Para Emilia, el viaje fue más lento, más cauteloso. Llevaba sus cicatrices demasiado profundas como para dejarlas ir de la noche a la mañana. Sin embargo, cada día que Miguel se presentaba, cada sonrisa que le daba a su hija, cada acto de devoción tranquila hacía mella en los muros que ella había construido. Se encontró riendo de nuevo en su presencia. Se encontró recordando al hombre del que una vez se había enamorado y se dio cuenta de que tal vez él había estado enterrado todo el tiempo, esperando el momento en que se vería obligado a resurgir. La historia de Miguel Anderson, el director ejecutivo millonario, que una vez declaró que no estaba listo para ser padre, se convirtió en algo así como una leyenda susurrada, incluso entre aquellos que solo lo habían conocido como un empresario despiadado. Para el mundo, los había sorprendido a todos al alejarse de ciertos tratos, al saltarse reuniones importantes, al elegir pasar tiempo con su hija en lugar de una ambición interminable. Pero para Emilia y Lila, él era simplemente de ellas, un hombre que se había caído, que se había roto, que había perdido todo lo que importaba y que finalmente había encontrado su redención no en el poder, sino en el amor. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, ya no eran cadenas, eran recordatorios de lo lejos que habían llegado y de cuán preciosa era su frágil y hermosa segunda oportunidad.